Hola, soy Adrivana y te doy la bienvenida a mi canal. Este es el segundo video que hemos creado y vamos a hablar sobre estudiar en el extranjero, ventajas, desventajas, mitos y realidades. Así que si te llama la atención este tema, quédate porque vas a aprender mucho. El tema del que les comentaba que íbamos a hablar hoy era sobre estudiar en el extranjero. Es un tema que decidí que iba a comenzar este canal hablando sobre varios aspectos de este tópico, ya que yo pues personalmente lo he experimentado. Yo personalmente he estudiado fuera de mi país por varias razones. Entonces creo que como mismo en el pasado me encontraba buscando información en internet, escuchando testimonios de otras personas que hayan hecho esto, y eso me ayudó mucho para planificarme, para mis proyectos personales. Creo que si comparto mi experiencia, alguien pueda, aunque sea una persona, pueda pues beneficiarse de lo que sea que puedan pues que comparten este video. Así que sí, si estás pensando en estudiar en el extranjero, te va a interesar conocer un poquito más sobre las realidades de esta decisión que estás a punto de tomar. Bueno, ¿qué es estudiar en el extranjero? Básicamente, estudiar en el extranjero es realizar un periodo corto o largo de estudio fuera de tu país. Vemos en un próximo capítulo. Nada, Rashid. Pero bueno, realmente, ¿qué estudiar en el extranjero? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Una explicación muy resumida es esa, es estudiar fuera de tu país. ¿Estudiar qué? Bueno, estudiar lo que sea. Ya sea un curso corto, un curso de pregrado, de posgrado, un entrenamiento. Hay muchas maneras de estudiar y mientras las realices fuera de tu país, pues es eso, estudiar en el extranjero. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puedes financiártelo con tus propios recursos, puedes ganarte una beca, puede que el financiamiento venga, a lo mejor vas por tu trabajo, entonces tu trabajo te costea los gastos, o el gobierno del país al que vas le interesa que estudiantes internacionales vayan a su país a estudiar y ellos pues también te ayudan a financiar tus estudios. Hay mil maneras de encontrar un programa de estudio y de encontrar una manera de financiarlo. Entonces, pues, por ahí va la cosa. En mi experiencia personal, bueno, yo realicé dos periodos importantes de estudio en el extranjero. Yo estudié en mi país, en mi pregrado. Mi pregrado duró 7 años, realmente fue un momento en el que los cursos eran pues bastante largos de pregrado, y además yo tuve un año extra porque realicé un año académico fuera de mi país realizando un entrenamiento relacionado con lo que yo estudié lenguas extranjeras. Entonces pues tuve un año en el que me ausenté, así que no me molesta haber estudiado 7 años en la universidad, ya que pues tuve esa oportunidad de poder estudiar además con una beca. Cuando combiné mi pregrado, comencé a trabajé durante 3 años como profesora de lenguas extranjeras también, y luego de eso pues obtuve una beca Erasmus también para realizar una maestría. En este caso fue un posgrado de 2 años fuera de mi país, que fue que es pues lo que culminé recientemente. Terminé mi máster de 2 años fuera de mi país, y tanto en este máster como en el curso que realicé de pregrado en el extranjero, recibo un título expedido por las universidades y los institutos donde estudié. Aparte de mi instituto de pregrado de mi universidad, que es la Universidad de La Habana, y tanto ese como todos los que he obtenido, pues me hacen sentir muy orgullosa de mí misma, como le harían sentir orgullosa a ustedes de pues haberlos obtenido también, ya que es una prueba de su sacrificio, su esfuerzo académico y demás. Si estás planeando estudiar en el extranjero, si no es algo que te apareció de repente y no tienes necesidad de preocuparte si va a ser bueno o malo, si es algo que es una decisión tuya y estás planeando si tomarla o no, es importante que conozcas beneficios y desventajas de hacer esto, para que tu experiencia sea más beneficiosa que desventajosa. Y creo que siempre es bueno pues saber de antemano las cosas negativas que pueden tener cada experiencia o cada decisión que vas a tomar, para saber cómo enfrentarlas en caso de que estés bien decidido a hacer eso,
o saber cómo convertirlas o evitarlas o demás. Así que aquí vamos a hablar bien de esto. Si me preguntas, beneficios hay muchos. En el extranjero tienes la oportunidad de interactuar con académicos que estudian a lo mejor algo parecido a lo que estudiaste en tu pasado o algo que a ti te interesa y tienen una manera, siempre van a tener una manera diferente de pensar y ya sea que te guste o no, te vas a enriquecer y ese conocimiento te va a acompañar toda la vida porque es muy importante conocer cómo piensan las personas, las diferentes opiniones, las diferentes maneras de hacer una misma cosa, un mismo experimento o un mismo método para tratar un problema. Las soluciones pueden ser diversas porque hay diversas maneras de resolver problemas, entonces de ahí viene el beneficio para mí principal de estudiar en el extranjero. Conocer qué dicen o qué piensan las demás personas, algo que a veces es muy difícil cuando uno está en el país de uno conoce cómo resolver los problemas que uno mismo tiene, pero a veces hay otras maneras de resolverlo más fáciles o hay creaciones que uno no conoce y uno quiere saber, bueno, cómo se hace para también hacerlo yo. Otro beneficio es, por supuesto, la cultura. Si viajas a otro país, vas a conocer otra cultura y vas a ver cómo las personas pues interactúan en su medio y a lo mejor si esto te interesa, definitivamente es un beneficio que vale oro. Ya no solo te estás enriqueciendo académicamente sabiendo lo que piensan los académicos, los intelectuales, sino también vas a caminar por la calle y vas a ver el día a día de las personas que luego son también esas personas que se convierten en académicos y resuelven problemas, tanto locales como internacionales. Y eso también te enriquece porque tú también vives en una sociedad y quieres saber, bueno, si esas personas piensan así, ¿por qué es así? A lo mejor pudiéramos nosotros pensar igual o pudiéramos pensar diferente, ¿hay alguna similitud, alguna diferencia? Bueno, quizás estoy hablando de mi experiencia, realmente eso a mí me llama mucho la atención. Otro beneficio, el idioma. Si te interesa aprender idiomas, si te interesa practicar un idioma que ya conoces definitivamente, a lo mejor existe una gran posibilidad que vayas a un país donde se hable un idioma diferente al tuyo. Entonces, en ese caso, vas a practicarlo sí o sí. Ya hoy en la actualidad hay mucha tecnología, hay muchas maneras de resolver problemas diarios cuando tienes la barrera del idioma, hay traductores, hay aplicaciones que incluso te interpretan al momento, pero igual siempre vas a necesitar de una manera u otra hablar tú y eso te va a ayudar pues a entrenarte y a poder hablar mejor ese idioma. Así que creo que como tercer beneficio la ventaja idiomática es definitivamente una muy ventajosa. Si yo tuviera que dividir o clasificar los beneficios, los separaría en tres secciones: personal, profesional y académico. Personalmente, tu vida va a dar un gran giro porque vas a salir de tu zona de confort, de lo que ya conoces, vas a un lugar totalmente nuevo, a conocer personas nuevas en las que puedes encontrar amigos que a lo mejor te van a acompañar toda la vida. Vas a llenarte de recuerdos, vas a conocer cosas totalmente nuevas. No importa dónde vayas, siempre va a haber algo nuevo que vas a conocer y va a acompañarte tu vida entera. Profesionalmente, bueno, yo soy de las personas que sigo pensando que estudiar es algo bueno para tu carrera. Ya a veces veo algunos videos en los que se dice, bueno, que no hace falta estudiar en la universidad, que uno pierde el tiempo porque no gana práctica laboral real. Y concuerdo un poco con esas opiniones. Es verdad que cuando uno estudia en la universidad puede ser que en la mayoría de los casos pues estés aprendiendo mucha teoría, pero no necesariamente tienes que, por estar aprendiendo teoría, alejarte de la práctica. Hay muchas maneras de combinar teoría con práctica, hay muchas maneras de entrenarte mientras estudias, pero creo que siempre el estudio debe acompañarte. Tu cerebro piensa diferente, tienes maneras diferentes de enfrentar los problemas, aprendes. O sea, la educación, de cierta manera, es un privilegio. O sea, no todo el mundo puede acceder a la educación. Y si tienes la oportunidad de acceder a ella, pues debes aprovecharla y eso siempre te va a hacer mejor persona. Vas a conocer maneras diferentes de resolver problemas porque precisamente es eso. Cuando uno estudia, uno estudia teorías, métodos,
para saber cómo enfrentar los problemas o saber cómo las personas lo hicieron en el pasado y para tú seguir haciéndolo y enseñar a otros a hacerlo. Entonces, yo siempre voy a pensar que profesionalmente estudiar te va a beneficiar. A lo mejor no lo digo por el título, porque algunas veces las personas dicen, no, si yo estudié en tal universidad con mi título, yo puedo obtener un buen trabajo. Bueno, sí, eso puede pasar, pero ese no debe ser solamente tu motivación, ¿no? Yo creo que lo que debes quedarte es con lo que aprendes. Por eso, cualquiera que sea la cosa que estudias, debes saber que es algo que tienes que aprender, porque es con lo que te vas a quedar y que vas a seguir usando por el resto de tu vida. Allí sí la educación y allí sí la academia juega un buen papel y allí sí es algo bueno. Entonces, para mí, académicamente y profesionalmente, bien. Entonces, dije profesionalmente, o sea, hablamos de la clasificación profesionalmente, porque estudiar te va a ayudar en tu carrera profesional, vas a llegar a un puesto de trabajo y vas a saber enfrentar las cosas de la mejor manera. No vas a saber hacerlo todo de primera, por supuesto, tienes que aprender la práctica, pero eso te va a pasar estudies o no. Entonces es mejor llegar ya con conocimiento de otras cosas, eso te va a ayudar a aprender mejor o más rápido algo, a conocer una mejor tecnología para un cálculo o o enseñar o entrenar a tus compañeros también más rápido. Profesionalmente sí. Académicamente, bueno, creo que esto ya también lo toqué anteriormente y es básicamente tener acceso a bibliografía. Bueno, en mi caso, personalmente yo pude tener acceso cuando estudié mi máster en el extranjero y mi pregrado también en el extranjero. Tuve acceso a bibliografía que en mi país yo no podía acceder porque quizás era un poco más obsoleta en algunos sentidos. La manera de pensar es muy fija sobre algunos temas, entonces salir de mi país y estudiar en otras universidades de otros países me abrió los ojos y me hizo pues tener la oportunidad me dio la oportunidad de escuchar lo que piensan otras personas sobre un tema y eso se va a quedar para mí siempre. Y así que si te interesa la vida académica, si te interesa enseñar, si te interesa publicar, definitivamente estudiar en el extranjero te va a dar ese acceso que pocos tienen a bibliografía que de otra manera era más difícil de consultar porque quizás no la conocías o porque el acceso es limitado donde tú vives. Así que sí, beneficios 10 de 10. Desventajas. Bueno, cuando uno piensa en las desventajas de estudiar en el extranjero, a veces se olvida que puede existir algo malo porque se enamora mucho de los beneficios. Por lo menos a mí me pasó, uno está tan ilusionado con esa aventura que vas a realizar que no piensas en que algo pudiera salir mal, pero sí, hay cosas que suelen salir mal, a cada cual lo afecta de manera diferente, entonces vamos a mencionar algunas, por lo menos que a mí me resultaron complejas. Por ejemplo, en el proceso previo a tú estudiar, siempre existe un papeleo, un proceso burocrático, unos pasos que debes seguir para poder realizar tu estudio, ya sea que debas legalizar documentos, que debas obtener visas, que si seguros médicos, que si alojamiento, todo eso suele ser algunas veces abrumador, sobre todo si no conoces muchos o si no tienes a nadie que te ayude. En mi caso, bueno, yo por suerte tuve personas que me ayudaron, pero aún así hubo pasos y decisiones que tuve que tomar sola, cosas que no conocía y que nadie tampoco conocía. Por ejemplo, con los visados, con los alojamientos, con los pagos. Entonces, en ese caso fue bastante estresante ese proceso previo a irme a estudiar, sobre todo con el posgrado, porque el posgrado, el máster lo hice con una beca Erasmus y es algo más individual, entonces todo lo tuve que hacer yo sola, con el asesoramiento, por supuesto, de los coordinadores del programa, pero muchas cosas que tuve que hacer en mi país que hice sola, entonces allí como que me estresé. Entonces eso lo veo como una desventaja, como que una desventaja porque te puedes abrumar si no tienes quien te guíe. Por eso la importancia de estos videos. Y de las desventajas hablaremos con más detalle en otros videos, no se preocupen. Otra desventaja también es, por supuesto, estar lejos de tus familiares, de tus amigos, de las personas que quieres, estar en un lugar nuevo. A veces te puedes sentir sola, en caso de que te sea difícil
conectar con personas nuevas, o hacer nuevos amigos, pues puede que te sientas un poquito sola, ya sea al principio, durante o al final, en cualquier momento, no importa. Si extrañas a tu familia, si eres alguien que suele pasar, celebrar las cosas con tus familiares o estar todo el tiempo con ellos, pues obviamente eso te va a chocar cuando viajes, sobre todo si tus familiares y amigos no te pueden visitar con frecuencia. Estamos hablando de ese punto. Pero sí, eso puede chocar un poco la soledad. Otra desventaja que no sé qué tanto pueda afectar a todo el mundo, pero si por ejemplo no estás muy acostumbrado a que por ser diferente te celebren o te incluyan, puede que hasta en algunos contextos muy específicos te sientas, no sé, un poco discriminado por cómo pienses o cómo eres o de dónde vienes o quién eres. Esas cosas le pueden pasar a algunas personas. No a todo el mundo le pasa igual, no a todo el mundo le pasa, pero eso puede ser también una desventaja estar en el extranjero porque piensa, obviamente estás yendo a un lugar que no es donde tú naciste y creciste, y puede haber allí algunas diferencias. Puede ser que las personas de ese lugar no están acostumbradas a interactuar con personas de tu cultura, esas cosas, bueno, pues pueden pasar. Y otra desventaja también pueden ser los precios. O sea, en el caso de que tú viajes al extranjero y tú tengas todos los medios financieros para costearte todo, bueno, tú terminas de ver el video por placer, pero realmente esto no te interesa o no te afecta. Pero si, por ejemplo, tienes un presupuesto limitado, suele pasar que a lo mejor, si, por ejemplo, como en mi caso, yo hice un máster de 2 años, pero en esos 2 años yo no siempre viví en el mismo país, entonces tuve que estudiar cada semestre en países diferentes. Hablaremos un poco más adelante sobre por qué el máster Erasmus es así. Pero a mí me ocurrió que en cada país pues los precios y los costos de vida eran distintos, entonces yo tenía un presupuesto que me otorgaba la beca, entonces tuve que con mucha sabiduría saber manejar esos presupuestos para no quedarme corta de dinero o que me faltara algo, pero a muchas personas esto les chocó, entonces es muy importante estudiar antes de irte cómo son los costes de vida del país al que vas para que la desventaja del coste de vida, en caso de que sea más elevado del presupuesto con el que cuentas, pues que eso no te choque mucho. Pero creo que eso es una desventaja que se puede prevenir. A lo mejor antes de viajar ahorras o te buscas un trabajo para hacer algo de dinero y bueno, tener esos ahorros, ese colchón para cualquier emergencia. Puedes estudiar esos costes de vida, a lo mejor le pides ayuda a alguna persona que conozcas que te pueda prestar algo. Eso es una desventaja, pero es algo que se puede planificar, que se puede prevenir. Quizás otra desventaja es que por un lado es un beneficio y por el otro lado es una desventaja. O sea, es una moneda, tiene dos lados. Y es que si bien es súper interesante y súper enriquecedor conocer otros métodos de estudio, otras exigencias académicas, también eso te puede chocar porque quizás es muy diferente a como tú estudiaste y entonces a lo mejor te cuesta trabajo adaptarte, a lo mejor te cuesta más trabajo de lo normal adaptarte. En mi caso, yo cuando hice el máster, por ejemplo, lo hice en inglés, que yo nunca estudié en inglés a tiempo completo, entonces adaptarme a tener que hablar en inglés, leer en inglés, escribir en inglés todo el tiempo, además de inglés académico, fue un choque para mí. Entonces la cuestión idiomática, la barrera idiomática, aunque vayas preparado, te puede chocar un poco, pues no todo el mundo llega con el mismo nivel. O sea, yo sabía inglés, pero igual no tuve nunca ese entrenamiento que hacía falta para ese máster, entonces, por ejemplo, eso puede ser un choque, la barrera idiomática. En el caso de inglés, al final, para la comunicación, pues es más sencillo, pero digamos que tú te vayas a estudiar para otro país sin saber el idioma. Entonces, ahí quizás eso pueda ser una desventaja que te haga sentir que te choque. Por eso también, pero también pienso que es una desventaja para la que te puedas preparar. Puedes tomar un curso de idioma antes de irte, puedes contactar con alguien que hable ese idioma, puedes hacerte de herramientas digitales que te ayuden en ese primer momento, que si un traductor, que sí, qué sé yo. Creo que choca, pero se puede superar.
todas estas desventajas en realidad se pueden superar. Hay muchas maneras. Por ejemplo, si hay un momento en que te sientas solo, que te sientas deprimido, triste, a mí me sucedió y a muchos compañeros de mi programa les ocurrió. Sí, momentos en que sientes como que estás muy abrumado, como que las cosas que están pasando no sabes cómo solucionarlas o no sabes cómo hacerte sentir mejor. Las universidades suelen tener equipos o grupos, incluso voluntarios, los mismos estudiantes o profesionales, que brindan servicios de apoyo emocional a los estudiantes. Entonces, si por ejemplo tú estás sintiéndote pues como que triste, como que tienes muchos problemas que no puedes solucionar, estoy segura de que en la universidad en la que te encuentras puedes hablar con alguien. Si bien sientes que a lo mejor no puedes encontrar apoyo en un amigo o no tienes a nadie en quien apoyarte, estoy segura de que tu universidad va a brindarte un servicio al que tú puedas acceder de forma gratuita para que puedas pues hablar de tus problemas y ellos te puedan ayudar a resolverlos. Así que también eso es muy importante, saber cuando estas cosas pasen, cómo solucionarlo. Y estoy segura que con todo el tema de la importancia de la salud mental y cómo eso está cada vez ganando más prioridad, se ve. Años atrás, cuando yo era más joven, no lo veía, donde yo estudié, pero con el tiempo he visto que esto se le ha dado más importancia y entonces pues las instituciones ya están preparadas para poder brindarle este apoyo extra que sus estudiantes o trabajadores puedan necesitar. Así que cualquier desventaja que yo haya mencionado o cualquier que pueda aparecer, todo tiene una solución y siempre es bueno pues estar preparado para que te choque un poco menos. De forma general, consejos que yo pudiera brindar o decir, bueno, mira, esto te va a ayudar. Yo diría, por ejemplo, hay 3 momentos de tu estudio y creo que el más importante es el primero, obviamente. O sea, tú necesitas cumplir ciertos requisitos para poder realizar tu estudio en el extranjero y creo que si lo quieres hacer, si realmente estás planificando dar este paso, yo aconsejaría a cualquiera que lo esté haciendo que se planifique con tiempo, tenga todos sus documentos en orden, ya sea legalizados o apostillados, traducidos a una lengua extranjera. Si ya estás claro de que vas a estudiar en un país donde se va a hablar inglés, pues traducirlo en inglés o en otro idioma si es otro idioma. Aprender ese idioma, tomar cursos del idioma del que que vas a hablar, en el que vas a estudiar, planificarte con la cuestión monetaria, eso ya lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, buscar videos como este que den consejos. Algo que a mí me ayudó, derivado de todo lo que mencioné, a mí me ayudó a tener mis papeles en orden para el momento en que apareció la oportunidad de hacer mi máster, por ejemplo. Yo sabía cuando terminé mi pregrado que en algún momento a mí me interesaría realizar un posgrado en el extranjero y sabía que para esto yo necesitaba legalizar mis papeles, necesitaba tener un examen, le llaman un certificado internacional de inglés en el caso de que fuera a estudiar en inglés. Entonces, como yo sabía todo esto, pues desde el primer momento en que me gradué, que obtuve mis documentos, pues yo comencé todo el proceso de legalización, todo el proceso de traducción, ya que yo sé que las traducciones, y se los comento en caso que ustedes lo saben, generalmente las traducciones que se requieren para los documentos oficiales son traducciones certificadas, probablemente hasta de traductores jurados. Entonces, no siempre esto es fácil, o sea, no es que ahora tú vayas y uses Google Translator y ya traduzcas tus documentos, no, esto tiene que ser profesional. En mi caso, estos servicios se podían obtener, pero son muy tardados, entonces, porque hay mucha burocracia. Por lo tanto, yo sabía que yo debía empezar con mucho tiempo de antelación porque me podía tomar 6 meses o hasta un año tener mis papeles legalizados y traducidos. Entonces yo les aconsejo, si ustedes están en la misma posición, pues que comiencen con mucho tiempo. En el tema del idioma, yo no estaba muy segura si quería hacer un máster o un doctorado en inglés, pero ya llegó un momento como 6 meses antes que yo más o menos tenía la idea y dije, bueno, si yo tengo que hacer esto en inglés, yo voy a necesitar hacer un examen de inglés. Y yo nunca había realizado un examen internacional de inglés. O sea, yo sabía inglés porque sí. Entonces, y bueno, y realizar un examen y aprobarlo y obtener una buena puntuación es completamente diferente a saber inglés. Tú puedes saber todo el inglés del mundo y suspender un examen de inglés si no te preparas. Entonces, ya en ese momento, pues con tiempo comencé a contactar algún
profesor que me brindara algunas clases particulares, localicé contenido en internet, por eso la importancia de crear contenido educativo. Yo consumí muchos creadores de contenido que daban clases de inglés, que daban consejos sobre exámenes internacionales, y esa preparación me ayudó para cuando yo realicé mi examen, pues obtuve una buena nota y con esa nota pude presentar ese documento también para mi máster. Entonces, con el tema del idioma, sí, yo aconsejo, si nunca te has preparado, pues que comiences a pensar, a buscar herramientas, a buscar contenido, a buscar recursos. Hay muchos recursos, algunos cuestan, pero hay muchos recursos gratuitos también, así que eso no es un impedimento para prepararse, así que no se preocupen, ustedes pregunten. No obstante, yo también en el futuro hablaré un poco, si lo desean, y si no desean, pues también ya había planeado hacer un video sobre cómo me preparé para mi examen de inglés. Así que si les interesa, estén atentos, suscríbanse para cuando suba ese video puedan enriquecerse de mi experiencia y prepararse. Como dato curioso, que se volvió para mí un obstáculo, lo pude resolver por supuesto, y se deriva después en un consejo, es que también averigüen con antelación cómo es todo el tema de los visados. A mí me pasó en mi máster que yo tuve que visitar primero un país que no tenía embajada o consulado en mi país. Y esto es un problema porque para tú obtener un visado de estudiante generalmente necesitas obtenerlo en un consulado de ese país al que vas. Entonces, si en tu país no hay un consulado de ese país, eso se puede volver un gran problema y generar costos extras. Entonces, yo tuve que con mucho tiempo de antelación planificarme y resolver esto. Así que yo les aconsejo a ustedes también que no solo miren el tema de los documentos, sino también el tema migratorio y de visado. A lo mejor ustedes para el curso que van a hacer no les hace falta un visado, pero bueno, si ustedes necesitan un visado para el curso que van a hacer, averígüenlo, vayan al consulado o escriban a la universidad cómo es todo ese tema para que si va a ser un problema o si va a ser difícil, tengan tiempo de antelación para prepararse para poder resolver eso, como me pasó a mí. Y creo que lo más importante es, bueno, ya tomé la decisión de estudiar en el extranjero, ya estoy preparado, tengo mis papeles. Ahora, ¿cómo sé a dónde ir, qué estudiar, cómo costeármelo? Para esto hay muchas plataformas. Hay también muchas becas, que de hecho de eso hablaremos en próximos videos. Para mí lo más importante cuando yo decidí estudiar en el extranjero era encontrar un programa, primero que se alineara con mi perfil académico y profesional, con mis intereses personales y además que tuviera financiamiento, porque conociendo los precios, pues no, en ese momento en el que yo estaba pensando estudiar en el extranjero, yo no me podía costear un programa fuera de mi país. Entonces, tenía que encontrar un programa que brindara financiamiento o tuviera una beca. Y para esto hay muchas plataformas, hay muchas becas. Así, de manera general, les puedo mencionar que están las becas Erasmus, las becas Shifting, las becas DAT. Hay unas que se llaman Fulbright, están las becas Carolina, WIP. Y luego también existe la posibilidad de que cada país, los gobiernos de muchos países, ofrecen becas a estudiantes extranjeros. Entonces, en ese caso, toca ir a las páginas, por ejemplo, del consulado de cada país, a ver si ellos tienen alguna información al respecto, o a los ministerios, o a las páginas de los ministerios de educación, porque hay muchos países a nivel internacional que ofrecen becas para estudiantes extranjeros. Entonces, lo que toca es buscar esa información en las páginas de esos gobiernos para ver si uno puede pues solicitar esas becas, qué hace falta, etc. Esto lo que toca hacerlo es con mucho tiempo, con mucha calma y mucha atención al detalle, porque siempre es importante tener en cuenta todos los requisitos para saber primero si puedo aplicar y segundo, si pudiera entonces cómo hacerlo de la manera correcta para poder ganarme una de estas becas. Entonces de eso hablaremos más adelante, no se preocupen, pero sí, de manera general existe pues toda esta lista de becas que les mencioné. Esto es todo. Espero que les haya sido de mucha ayuda este video y si desean saber más sobre el tema, pues no duden en dejarme un comentario. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video.